Hola, Pamela. Hola, profe, buenas noches. Hola, Nancy. Creo que está por ahí también. Sí, aquí está Nancy. Hola, Nancy. Nancy. Hola, profe, ¿cómo está? Pame, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a mi señor, todo bien. ¿A qué dicha? Me alegra muchísimo. Vamos a ver. Le faltan todos, digamos. Bueno, ahí viene Dani ya. Hola. Hola, profe, ¿todo bien? Pura vida, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver si vamos iniciando. Qué vergüenza, a mí se me había ido la hora por completo. Me fui a tomar un cafecillo ahí adentro. Y cuando veo la hora, yo, rayos, son las 6:30. Mientras que llegaba aquí y abría el Zoom y todo el asunto, me pasé un toquecito, pero no fue mucho. Ok. Vamos a ver a dónde estamos. Aquí. Plantas hidroeléctricas, cambio climático. Ok, compartir aquí. Chicas, dice que estábamos trabajando este folleto, ¿cierto? Folleto número 5 y que quedamos íbamos a empezar a ver, bueno, vimos la represa de las Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, y teníamos que empezar a ver, o íbamos a ver las otras represas que hay en el mundo, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Vamos a ver si esta cosa me sirve. Espérense un momentito. A ver si esta cosa me sirve. Ajá. No, así no está sirviendo. Voy, chiquillas. Estoy probando aquella cosa. No, más bien al revés. Y así. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, recordemos o repasemos un toquecito. Denme un momentito para correr un toquecito a mi pantalla. Que tengo muy pegada. Ahora sí. Ok, entonces estuvimos trabajando, estuvimos viendo en qué es que consumimos generalmente electricidad, ¿verdad? Entonces por aquí vimos que en el hogar, ¿verdad? Todos los electrodomésticos y todas las, vamos a ver, todos los artefactos y demás que requieren de electricidad. Hicimos aquí como un análisis de dónde se obtiene la electricidad. Hablamos de la energía hidroeléctrica y empezamos a ver de dónde se obtiene la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Vimos las represas hidroeléctricas que tenemos en Costa Rica. Recordando ahí, muy importante, chicas, que la energía que se obtiene de las represas hidroeléctricas se obtiene por la fuerza del agua, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo claro, se obtiene por la fuerza del agua. Esta agua no se contamina de ninguna manera, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser energía limpia, ¿ok? Renovable, no sabemos hasta cuándo pueda ser renovable, porque no sabemos en qué momento se nos puede agotar el recurso hídrico, ¿verdad? Como bien sabemos y como bien lo hemos venido estudiando, el recurso hídrico, pues tenemos una gran problemática asociada a lo que es el cambio climático que
nos está derritiendo la principal fuente de agua dulce que tenemos en el planeta, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la principal fuente de agua dulce? Los glaciares, profe. Exactamente, los glaciares, muy bien. Entonces, si estos glaciares se nos derriten, vamos a tener grandes problemas, ¿verdad? Porque nos quedamos sin agua dulce. Si nos quedamos sin agua dulce, perdón, en los ríos y demás, tampoco vamos a tener esa agüita en nuestros ríos para que pueda producirse la energía hidroeléctrica. Entonces, en buena teoría, el recurso hídrico o las represas hidroeléctricas generan energía limpia, ¿ok? Y es energía renovable, hasta el momento es energía renovable, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que si no hacemos un buen uso, un uso adecuado o un uso sostenible de este recurso hídrico, pues nos podemos llegar a quedar sin esto y pues obviamente si acaba el agua, no hay vida, así de sencillo. De hecho, se dice que la Tercera Guerra Mundial, si no es que estalla ahorita con este conflicto de Rusia y Ucrania, que esperemos en Dios que no, se va a dar por el recurso hídrico, ¿verdad? Por un pleito entre las naciones por el agua, principalmente, ¿ok? Entonces vimos estas represas hidroeléctricas como La Garita, La Ventanas Garita, Alberto Echandi, Pirris, Río Macho, Cachí, La Angostura, Arenal, Miguel Dengo, Sandillal, Toro 1, Toro 2, Toro 3, Peñas Blancas, Cari Blanco, Reventazón, Chucás por aquí, ¿ok? Nos quedamos sorprendidas, ¿verdad? De ver qué montón de represas hidroeléctricas existen en el país, que ni siquiera nos imaginamos que existen estas represas hidroeléctricas. Tenemos una muy buena producción de electricidad a raíz de este recurso. Sin embargo, no es un recurso que quede aquí para Costa Rica, ¿verdad? Esta energía incluso, pues una parte queda para Costa Rica, pero otra parte se distribuye a diferentes partes de Centroamérica, ¿ok? Se vende a otros países, ¿de acuerdo? Entonces, si toda esta energía se utilizara para Costa Rica, ¿verdad? En buena teoría nuestro recibito eléctrico debería de venir un poquitito más barato, pero ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Luego estuvimos viendo un poco con respecto a las represas hidroeléctricas en el mundo. Dijimos, ¿usted sabe cuál es la represa hidroeléctrica más grande del mundo? Esta fue la que estuvimos viendo, ¿verdad? La represa de las Tres Gargantas, que incluso lo estuvimos trabajando en Google Earth para conocerla un poquito más de cerca, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Dijimos que está situada en el curso del río Yangtze, en China, y se construyó entre 1994 y el 2012. Este río es un río bastante importante para China, ¿verdad? Con un afluente muy importante, un río muy grande y que recorre, o sea, tiene un recorrido bastante amplio. Esta es la planta hidroeléctrica más grande del mundo, ¿ok? Superando a la de Itaipú sobre el río Paraná, la cual quedó relegada al segundo lugar, que es la que vamos a ver por aquí. Itaipú, el río Paraná, que está ubicado entre Paraguay y Brasil, comparte, el río pasa por los dos países. Dice que para la construcción de esta represa se tuvieron que reubicar a más de 3 millones de personas. Muy importante, ¿verdad? Pensar en ese movimiento tan grande de personas. Dice que residían en las áreas donde se iba a formar el embalse. Esta represa suministra electricidad a 9 provincias de China. Además, mejoró la navegación en el río por el aumento de la profundidad y el ensanchamiento del cauce, lo cual favoreció el transporte de barcos con mayor capacidad y la reducción en los costos de navegación. ¿Ok? Entonces, vuelvo y les repito, es difícil que nos vayan a preguntar, por ejemplo, cuál es la represa más grande del mundo, pero bueno, ya sabemos que es la de las Tres Gargantas en China. Muy bien.
¿Qué nos pueden preguntar? ¿En qué favoreció o en qué favorece una represa hidroeléctrica? Recordemos que obviamente la producción de electricidad, ¿verdad? Pero también el turismo se intensifica, ¿verdad? Por las bellezas que pueden observar en una represa hidroeléctrica o en el embalse. Los ecosistemas se fortalecen por ahí cuando ya la represa está construida, ¿verdad? Porque dijimos que para remover toda esa tierra, para remover todo lo que hay ahí, también se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces tenemos que leer muy bien cuando estamos haciendo el examen, qué nos están preguntando. Si nos están preguntando sobre las desventajas de la construcción de una represa hidroeléctrica o las ventajas que se puede tener con una represa hidroeléctrica, ¿ok? Entonces, ahí tener mucho cuidado a la hora de leerlo, porque se favorece el transporte, ¿verdad? Los barcos, las lanchas, se favorece la pesca también, se favorecen deportes acuáticos, el turismo, como ya lo mencioné, el disfrute de las aguas, ¿verdad? De diferentes aspectos, qué sé yo, que se pueda hacer algún tipo de actividad en el embalse o cosas así, ¿ok? Entonces todo eso es lo que ustedes tienen que analizar más que todo, ¿verdad? No nos van a preguntar cuántos chinitos removieron para poder hacer la represa Las Tres Gargantas, no, eso no, ¿ok? Tenemos además la central hidroeléctrica de Itaipú, que dijimos que es en Brasil, Paraguay. ¿Por qué en dos países? Porque el río y la represa se construyen y recorren o abarcan dos países en el mundo, que son estos dos que además son vecinos, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá. A ver. Vamos a irnos a dar una vueltita aquí por Sudamérica. Ok, entonces aquí la podemos observar. Vean la magnitud que tiene esta cuestión, ¿verdad? Ok, por acá podemos ver el río, por acá el río Paraná. Ok, por acá tenemos propiamente la construcción, ¿verdad? De la represa, en esta zona de acá. Y si nos acercamos un poquito, ya lo podemos ver un poco mejor. Vean ustedes nada más lo impresionante, ¿verdad? De estas megaconstrucciones que se hacen para producir energía hidroeléctrica, aprovechando el agua. Dicho sea de paso, como les mencioné hace un rato, agüita que no se contamina, ¿verdad? Vean que por aquí nos aparece, si yo abro aquí, vamos a cerrar un poquitito. Ajá, ahí vean que nos aparece por aquí Paraguay y por aquí nos aparece Brasil, ¿verdad? Porque es fronterizo. Vamos a acercar a salir un poco así para ver los países. Ok. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya echamos un vistazo de cómo es que funciona el asunto. Dice, la central hidroeléctrica de Itaipú es la segunda mayor del mundo. La instalación se encuentra en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Las obras se iniciaron en 1975 y fueron finalizadas, en 1982. Esta es un poquito más viejita, ¿verdad? Que incluso la de China. Vean las fechas, 1994 al 2012. Y esta fue más o menos, ¿qué? Como 30 años antes. Esta planta hidroeléctrica suministra
alrededor del 17.3 del consumo energético de Brasil y el 72.5 de la energía consumida en Paraguay. Ahora la central hidroeléctrica de Siloudú en China vamos a ver si nos sale por aquí. No, esto no es en China. Vamos a ver si nos aparece esta, pero lo veo como raro, como difícil. No, nos ubica por acá como en un lugar, ¿verdad? Pero no podemos verlo. Y este nombre no lo entiendo, digamos. Este idioma como que no me llega muy bien. Ok, bueno, no importa. Devolvámonos al folleto. Entonces dice, la central hidroeléctrica Siloadú, situada en el curso del río Jinsha, afluente del río Yangtze. Ok, vean que acá tenemos el río Yangtze, ¿verdad? El de las tres gargantas, quiere decir que este es un afluente de este de acá. El centro de la provincia de Sichuan es la segunda mayor central de energía china. El proyecto requirió la inversión de 5.500 millones de euros y empezó a construirse en el 2005, poniéndose en marcha las primeras turbinas en julio del 2013. Tenemos además la central hidroeléctrica de Gurí en Venezuela. Dice que esta es conocida como la central hidroeléctrica Simón Bolívar, se posiciona como la tercera más grande del mundo. Las instalaciones se encuentran en el río Caroní, situado en el sudeste de Venezuela, y la construcción del proyecto fue iniciada en 1963, llevándose a cabo en dos fases. La primera quedó completada en 1978 y la segunda en 1986. ¿Ok? Tenemos la central hidroeléctrica de Tucuruí en Brasil. Dice que está localizado en la parte baja del río Tocantins, en Tucuruí, perteneciente al estado de Pará en Brasil. Se coloca como la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo con sus 8.370 megawatts. Fue iniciada en 1975, completándose la primera fase en 1984. Estas de acá solamente las voy a ir repasando así rápidamente porque recuerden que es más que todo como conocimiento general, ¿no? Difícilmente nos van a preguntar algo de una de estas represas hidroeléctricas, más que todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Con respecto a los beneficios que se obtienen de tener estas represas y también las desventajas, ¿verdad? Que tiene su construcción, el que sea una energía limpia, ¿ok? Todas esas cositas son básicamente las que nos van a preguntar. Vean aquí la construcción de Tucuruí, gigantesca también, el río Tocantins. Vamos a ver qué sale aquí en esta imagencilla. Ok, vean aquí en funcionamiento. No hay más. Ajá. Ok. Vean cómo es la represa, más o menos. Ok.
Dice además que la construcción de la segunda fase añadió una nueva central eléctrica que fue iniciada en 1998 y terminada a finales del 2010, en la que llevó a cabo la instalación de 11 unidades de generación con una capacidad de 370 megawatts cada una, y en la actualidad la central suministra electricidad a la ciudad de Belén y el área circundante. La central hidroeléctrica Gran Culé. Pamela. No está, se fue a dormir. Así estoy yo, más bien. Ayúdame a leer. Ese parrafito, profe. Todo lo de las... Sí, esto de acá. Ok, voy, profe. No se preocupe por el inglés, que nosotros aquí todas estamos igual. Ah, bueno. Situada en el río Columbia, en Washington, no dije nada. Y eso está en español. ¿Ah? Y eso está en español. Sí, desguarden inglés. En Washington, Estados Unidos. Es actualmente la quinta central hidroeléctrica más grande del mundo. Comenzó a funcionar en 1941, alcanzando una capacidad de generación anual de más de 24 terawatts. La central de la energía hidroeléctrica Gran Culé inició su construcción en 1933. Consta de 3 plantas de energía. 2 de sus plantas constan de un total de 18 turbinas Francis de 125 megawatts y 3 adicionales de 10. Operativas desde 1950. La tercera planta comenzó a construirse en 1967, finalizando el proceso final, valga la redundancia. ¿Okay? Ahí dice eso. ¿Sí? De la implantación de sus 6 unidades entre 1975 y 1980, compuestas por 3 turbinas de 805 y otras de 600 Megawatts. Sí. Ok, listo. Entonces vemos que esta es la quinta central hidroeléctrica más grande. Gracias, Pamela. Igual, recuerden que difícilmente nos van a preguntar eso. Ok, dime, Pamela. No, nada, profe, que con gusto. Ok, sí, pero no se me vaya muy largo para que ahorita me ayude más a leer. Es que tengo un poquillo afectada la garganta. No era solo eso y me podía ir a dormir. No. ¿Está bien? Estoy terminando con los chiquillos de Bachi que presentan en la semana después de Semana Santa, hacen exámenes y esos son folletos muy grandes y con mucho texto y tengo que leer y hablar mucho. Y ayer tuve clase con ellos y el martes también tuve clase con ellos, entonces empiezo desde las 5 y termino hasta las 9. Entonces, sí, obviamente afecta. Entonces ahí me ayudan un poquito con la lectura. Ok, entonces dijimos que es la quinta central hidroeléctrica, ¿verdad? Esta central hidroeléctrica es un poco más viejita, ¿verdad? Vean que dice que empezó a funcionar en 1941, o sea, de las primeras, ¿verdad? Vean que su construcción inició en 1933 con un total de 18 turbinas, que son las que van a producir la electricidad, ¿verdad? Las que van a aprovechar la fuerza del agua ya y a producir esta electricidad, ¿ok? Tenemos por ahí que son 3 plantas. La que finalizó el proceso final, dijo Pamela ahí con la redundancia,
en 1967. Muy bien. Tenemos la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en Ecuador. Nancy. Señora, ¿Me ayudas a leer, por favor? claro, profe, de una vez me disculpo si se escucha algún ruido, es mi hija que anda ahí jugueteando. No te preocupes. Central hidroeléctrica Coca-Codo Sineclari, Ecuador, ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos, al norte del país, y emplea sus afluentes Quijos y Salado, de forma del río Coca. Esta se construyó entre el 2010 y el 2016. Este proyecto es de bajo impacto ambiental porque utiliza el agua como combustible. Se capta el recurso hídrico directamente del río y la mayoría de las obras construidas son subterráneas, túneles y una casa de máquinas ubicada a 500 metros dentro de la montaña. Esta favorece a más de 20,000 habitantes y provee un 30% de la energía eléctrica del país. Uno de los beneficios económicos es la disminución de la tarifa eléctrica y la reducción de la importación de combustibles y de energía, lo que hace que el Estado se ahorre 2.5 millones de dólares diarios. Ok, gracias, Nancy. Vamos a ver si la encontramos porque esta tiene una particularidad, ¿verdad? Es subterránea. Acá está, vamos a ver qué es lo que dice que es subterráneo. Su construcción, ¿verdad? Básicamente es subterránea. Bueno, vean por acá vemos el río Coca, que dice que es el que abastece, ¿verdad? A esta central hidroeléctrica. Ve por aquí el río Quijos, que mencionó Nancy, dice el río Quijos y Salado. Ok, por acá tenemos el río Quijos. El otro no lo vemos por acá, pero es otro afluente y vemos cómo estos abastecen el agua que llega a esta represa hidroeléctrica. Vamos a ver. Dice que no causa tanto impacto ambiental. Y lo que tenemos por acá es que se construyó entre el 2000 y el 2016, quiere decir que es nuevita, ¿verdad? Prácticamente. Causa bajo impacto ambiental. Esa es otra cosa que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Entre más viejitas sean o entre más nuevas sean, más modernas van a ser las tecnologías, ¿verdad? No es lo mismo algo que se construyó en 1940 que algo que se está construyendo en esta década pasada, por ejemplo. Entonces, eso es importante de tener en cuenta en caso de que tengamos que analizar algo por ahí con respecto a eso. Ok, dice que este proyecto es de bajo impacto ambiental porque utiliza el agua como combustible. Se capta el recurso hídrico desde el río y la mayoría de las obras construidas son subterráneas, como los túneles y la casa de máquina ubicada 500 metros adentro en la montaña. Vamos a ver cómo se ve aquí. Bueno, de hecho que prácticamente todo es montaña, ¿verdad? Por donde está ubicada. Véanlo, acá se puede observar que prácticamente todo es montaña. Y vemos los cauces del río, ¿verdad? Que era lo que yo les decía a ustedes en la primera clase. Se capta el agua del río, se mantiene en una represa, se utiliza para producir la electricidad sin que se contamine. Recuerden que lo más que puede pasar es que se caliente un poquito, ¿verdad? Por la fuerza y donde pasa por las máquinas y todo el asunto, por las turbinas y todo esto, y regresa al cauce del río. Entonces acá podemos observar cómo viene el río, por acá el embalse, y el agua regresa al río de forma natural, ¿ok? Muy bien, y vean que dice que
pues ahorra combustible, ¿verdad? Y da energía, lo que hace que el Estado se ahorre 2.5 millones de dólares. Deme un momentito. Ok, vamos a ver ahora los impactos ambientales negativos como resultado de la construcción de una represa hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, veamos muy bien esto. Lo que nos están mencionando es el impacto ambiental negativo que como resultado de esta planta hidroeléctrica. Dice, algunos impactos ambientales pueden ser los siguientes. Tenemos destrucción de zonas boscosas para construir planteles, caminos, infraestructura de la represa y tendidos de cables, ¿ok? Entonces, eso ya lo habíamos mencionado en algún momento y habíamos hecho este análisis para poder hacer un embalse de la represa hidroeléctrica, porque recordemos que el río trae su cauce, ¿verdad? Generalmente, pues sí, se manipula para tal vez darle más profundidad o tal vez darle más ancho al río, o direccionarlo también, si el río va un poquito desviado en algún momento, lo direccionamos, se le da cauce, ¿verdad?, al río. Sin embargo, la parte más afectada sería la parte donde va a estar o la construcción de la represa, del embalse, perdón, ¿ok? Entonces, para ello se tiene que destruir bosques. Y recuerden que si destruimos bosques vamos a tener una gran problemática con respecto a el ambiente. ¿Ok? Ahí tenemos que tener muy claro que los arbolitos en el planeta juegan un papel muy importante. ¿Ok? ¿Cuál es ese papel tan importante que los arbolitos representan? Resulta ser que los árboles, primero, a través de su proceso de fotosíntesis, ellos lo que hacen es que absorben el dióxido de carbono del ambiente. El dióxido de carbono es un gas contaminante que se produce de los derivados del petróleo o de los hidrocarburos, ¿ok? Entonces, el humo que sale de los carros, nosotros como personas también producimos dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno, pero exhalamos dióxido de carbono. Yo no sé si a ustedes en algún momento les pasó al principio, cuando no nos acostumbrábamos a la mascarilla, que se ponían la mascarilla y después de un rato les enchilaban los ojos. No sé si les pasó. ¿A alguna le pasó? A mí no, profe. No. No. Ok. A mí sí, en algún momento me pasó que yo me ponía la mascarilla y me irritaba un poquitito los ojos. Es por esa razón, porque a veces el aire se escapaba por la mascarilla, ¿verdad? Y le pegaba a los ojos. Y resulta ser que uno lo que exhala es dióxido de carbono, ¿ok? Y eso es contaminante. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arbolitos? Ellos absorben el dióxido de carbono, lo procesan y nos devuelven oxígeno. O sea, nos devuelven eso, pero limpio, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos bosques, que tengamos árboles con respecto, digamos, a el ambiente en ese sentido, en cuanto al aire. Nosotros en Costa Rica tenemos un aire bastante limpio, en el ámbito ambiental estamos bien posicionados en el mundo. ¿Por qué razón? Porque tenemos mucha zona boscosa, tenemos mucha zona protegida, ¿ok? Entonces estamos salvados por ese lado. Hay países que definitivamente no tienen verde, entonces la contaminación es mucho más alta, ¿ok? Otra función importantísima de los árboles es que ellos, las raíces compactan la tierra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran una planta
Pensemos en una plantita pequeña metida en una maceta, ¿verdad? Si ustedes agarran esa planta y la sacan, ¿cómo queda la tierra que queda dentro de la maceta después de que ustedes sacaron las raíces? Queda como sueltita, ¿verdad? Queda como dispersa, ya no está compacta. Así mismo pasa cuando cortamos los árboles o cuando talamos los árboles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los árboles, como les digo, compactan la tierra. Si empezamos a sacar los árboles, la tierra va a quedar floja, va a quedar suelta. Y eso pues le va a dar inestabilidad al suelo. ¿Ok? Eso es muy peligroso también. Otra función importantísima del árbol es que los árboles, a través de las hojas y a través de todo su proceso, las raíces, filtran el agua. ¿Ok? El agua de la lluvia, el agua superficial, ellos a través de sus raíces filtran esa agua y pues la purifican en cierta medida. Entonces vean lo importante de tener bosques, ¿verdad? Lo importante de tener árboles. Y por acá vemos entonces que alguno de los impactos ambientales puede ser la destrucción de zonas boscosas. ¿Por qué? Porque necesitamos construir todo esto para poder hacer la represa o el embalse. Sí, pero estamos dañando el bosque, por ende estamos dañando el ambiente. Se da inundación de ecosistemas en zonas arqueológicas, humedales y pueblos, también producto de su construcción, ¿verdad? El alterar el cauce del río y demás puede propiciar que se den inundaciones. Alteración del cauce del río y caudal del río, esto que acabo de mencionar también. En muchas ocasiones pues es necesario darle una línea al río, ¿verdad? Porque tal vez se nos desvíe un poquitito lo que sea, entonces tiene que haber una manipulación por parte del hombre para encauzar el río. Y eso pues puede traer consecuencias también a la tierra y demás, o a los alrededores. El agua contenida por la represa se convierte en un espejo que refleja luz solar y aumenta el calentamiento del aire. ¿Ok? Esto es otra cosa muy importante. Más adelante, cuando veamos una cuestión que se llama efecto invernadero, ustedes van a comprender un poquito mejor esto. Pero, ¿qué es lo que pasa, chicas? Que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer por aquí, de una vez para ir practicando con esta cosa nueva que tengo aquí. ¿Ok? Tenemos por acá, vamos a ver, digamos, este es el río. ¿Ok? Por aquí pasa el río. ¿Ok? Por acá tenemos, por acá arriba tenemos el sol. Me hubiera gustado hacerlo en los colores incorrectos, ¿verdad? Pero no. Este sol está tirando estos rayos, ¿verdad? Resulta ser que estos rayos por acá bajan, al pegar con el agua, estos rayos vuelven a subir. ¿Ok? Eso es lo que se llama efecto espejo, ¿verdad? Porque llegan acá, impactan y vuelven a subir. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estos rayos al volver a subir lo que están haciendo es que ya calentaron el ambiente cuando bajaron y vuelven a calentar el ambiente a la hora de subir. O sea que se está calentando doblemente lo que es el ambiente. ¿Ok? Eso nos está provocando también el tema del calentamiento global. Ok. Ay, dejé de compartir. ¿Ok? Entonces, para que tengan idea de por qué es que dice acá, el agua contenida por la represa se convierte en un espejo que refleja la luz solar y aumenta el calentamiento del aire. ¿Queda claro, chicas? ¿Va quedando claro? Sí, señora. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver esto por acá. Ventajas y desventajas de la energía hidroeléctrica. Ese mismo fenómeno que les expliqué ahorita con respecto a el efecto espejo de los ríos o del agua contenida en la represa, es que ahí hay que tener algo muy en cuenta. Digamos, el río, el agua está corriendo, está corriendo, está corriendo, mientras que en la represa o en el embalse más bien, el agua está estática, ¿verdad? Está ahí quedita.
Entonces los rayos pegan y vuelven a subir y eso calienta doblemente el ambiente. Es lo mismo que pasa cuando es el mismo fenómeno del efecto invernadero, que más adelante lo vamos a ver. Por eso es que el ambiente se está recalentando. Eso es lo que conocemos como el cambio climático o el calentamiento global, más bien, porque son dos cosas diferentes. Más adelante lo van a ver. ¿Okay? Entonces tenemos ventajas y desventajas de la energía hidroeléctrica. Ventajas: energía renovable. Esto significa que si cuidamos las fuentes de abastecimiento de agua, su producción se mantiene. ¿Ok? Eso que mencionaba hace un rato con respecto a un recurso renovable, ¿verdad? Si cuidamos el agüita, pues muy posiblemente siempre tengamos esta ventaja, siempre tengamos este recurso. Por eso se llama renovable, porque él mismo se renueva. Pero tenemos que tener muy claro que debemos de cuidarlo para que este se mantenga, ¿verdad? Siempre. Energía limpia, sí. La generación de electricidad con centrales hidroeléctricas no es contaminante en sí misma. ¿Por qué? Porque el agua no se contamina. Recordemos que lo único que se necesita es el agua. ¿Ok? Entonces, esta agua no se contamina en el proceso de la producción de electricidad. De producción estable. Es una fuente de energía muy estable. Se suele usar para garantizar el mínimo de energía demandada. Si hay agua en las represas, se puede generar electricidad. ¿Ok? Entonces, ok. ¿Por qué es de producción estable? Entonces dice que se suele usar para garantizar el mínimo de energía demandada. Entonces, el agua siempre va a estar ahí, ¿verdad? El agüita siempre va a estar en el embalse. En el momento en el que se necesita poner a producir electricidad, entonces se pone en movimiento, ¿ok? Se prenden las máquinas y todo el asunto y se produce la electricidad. Si no se necesita electricidad, no se ponen a trabajar y no se pierde, digamos, los materiales, ni la materia prima, ni nada, porque siempre se va a mantener el agua ahí. Entonces, se puede dar un manejo de producción eléctrica de estas represas muy, muy controlado, ¿verdad? Si se necesita mucho, pues producimos mucha electricidad. Si se necesita poquita, pues producimos poquita electricidad. Si no se necesita, pues no se usa. Si se necesita bastante, entonces hacemos bastante. Entonces, se puede controlar. Flexible. Mediante el ajuste del flujo de agua se puede producir más o menos electricidad según la demanda. Cuando la demanda es baja, el agua se mantiene en las represas o embalses a espera de que el consumo sea mayor. Es una fuente de energía que se adapta a nuestras necesidades. Es muy similar a este de acá, ¿verdad? Va muy de la mano. Consiste en eso, en que se puede controlar cuánta producción eléctrica quiero obtener. Otra ventaja dice que es segura este tipo de energía. La energía hidroeléctrica es mucho más segura con respecto a los combustibles fósiles o energía nuclear. El único combustible que se usa es el agua. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener claro que, por ejemplo, combustibles fósiles, hidrocarburos, vienen siendo sinónimos, ¿verdad? Los combustibles fósiles son los derivados del petróleo, los hidrocarburos es lo mismo, los derivados del petróleo. Y los derivados del petróleo es de los productos que más contaminan en el planeta, con dióxido de carbono o CO2, que es la nomenclatura del dióxido de carbono, ¿ok? Entonces hay que tener muy claro eso, porque lo podemos escuchar de esa forma, como combustibles fósiles. Nos puede salir en el examen como combustibles fósiles, nos puede salir como hidrocarburos, nos puede salir como derivados del petróleo. Entonces tenemos que tener claro que nos están hablando prácticamente de lo mismo.
Desventajas de la producción de energía hidroeléctrica. Consecuencias medioambientales. Esto es más o menos lo que ya acabamos de ver. Afecta a la naturaleza, la construcción de carreteras, líneas eléctricas y planteles, infraestructura, alteración del cauce del río y su biodiversidad. Altera la temperatura del agua al devolverla al río más caliente. ¿Ok? Esto era lo que les mencionaba ahora hace un rato con respecto a la parte medioambiental. Su puesta en marcha no es cara y no es sencilla. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Y que ya lo habíamos conversado un poquito también. Crear, construir estas represas hidroeléctricas es difícil, es caro. Primero que tenemos que pensar en el lugar donde vamos a construirla. ¿Qué río nos va a abastecer esta represa hidroeléctrica? ¿Qué pasa si hay población en ese lugar? ¿Qué pasa si en vez de población lo que hay es un bosque? ¿Qué hacemos con los animalitos? ¿Cómo nos financiamos para construir esta represa hidroeléctrica? Porque recuerden que no es solo hacer un hueco, ¿verdad? Hay que hacer toda una estructura que va a controlar el embalse. Entonces, pensar dónde vamos a colocar el embalse, dónde vamos a colocar la construcción, dónde vamos a colocar la casa de máquinas. Pensar en el personal que hay que contratar para que esté al tanto de la situación. O sea, vean que es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, en la buena teoría, ya el territorio costarricense no aguanta más represas hidroeléctricas porque ya hay muchas y que además ya se supone o se cree que se han utilizado los ríos que pueden abastecer estas represas hidroeléctricas. Ahora, entre más avance el calentamiento global, menos vamos a tener ríos con cauces importantes, ¿verdad? Con caudal importante para poder abastecer una represa hidroeléctrica. Entonces eso nos va a afectar con respecto a la producción eléctrica. La construcción de una central hidroeléctrica es cara. Una vez que está funcionando necesita de pocos trabajadores y los costos de mantenimiento normalmente son bajos. ¿Ok? Las sequías, ¿cómo creen ustedes que puede afectar la sequía a una represa hidroeléctrica? Pues en mucho, ¿verdad? Porque el agua es el combustible más importante. Dice, la generación de electricidad y los precios de la energía están directamente afectados por la cantidad de agua embalsada. Las sequías, por supuesto, podrían afectar a la producción de energía eléctrica. Reservas finitas. ¿Ok? Pensemos aquí que nos está hablando de reservas finitas, lo contrario a infinito, ¿verdad? ¿Ok? Infinito es infinito, valga la redundancia. Finitas es que tienen un límite. Los lugares apropiados para el establecimiento de una central hidroeléctrica rentable están prácticamente agotados, por lo que no es habitual la puesta en marcha de nuevos complejos. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba con respecto a los lugares donde poner una represa hidroeléctrica. Entonces, eso quiere decir que las reservas son finitas, o sea, que ya se nos agotaron. Hay que sacarle provecho a las que tenemos porque no podemos hacer más. Ahora, bueno, esto es una reflexión. Dice, el funcionamiento de la central hidroeléctrica permite el aprovechamiento de una fuente de energía renovable, que sería el agua, que no produce emisiones de dióxido de carbono ni de otros contaminantes. Por acá tenemos unos cuantos esquemitas de carácter de repaso, ¿verdad? Para estudiar, que sería como la mejor forma. Me gusta mucho cuando los veo en los libros porque sintetizan mucho o resumen mucho la materia. Dice, la energía desde tiempos inmemorables, la energía hidráulica. Dani. Sí, profe. Sí, profe. Léeme esto por aquí, porfis, junto con las ventajas y las desventajas. Ok. La energía hidráulica es una de las fuentes de energía más utilizada en la historia de la humanidad.
Se obtiene del simple movimiento del agua, tanto de ríos como mares, lagos o lagunas. A partir del siglo, ese no sé cuál siglo es, profe. Vamos a ver, el siglo XIX. Se emplea para producir electricidad, energía hidroeléctrica. Sigo, profe. Sí, porfa. Ventajas: energía renovable, energía limpia, de producción estable, flexible y segura. Desventajas: daños medioambientales, es cara y no es sencilla. Las sequías afectan su producción, reservas finitas. Ok. Gracias, Dani. Con gusto, profe. Entonces, la energía hidroeléctrica se conoce como energía hídrica o como energía hidráulica. Esto también es importante tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque lo mismo, son como sinónimos. Entonces, en el examen nos pueden preguntar, o la pregunta puede venir redactada, la energía hidráulica es un tipo de recurso inagotable, por ejemplo, ¿ok? O es un tipo de recurso de energía limpia, ¿ok? Entonces tenemos que saber que si nos hablan de energía hidráulica, de energía hídrica o de energía hidroeléctrica, también nos están hablando de lo mismo, ¿ok? Este es otro esquema con respecto a las represas hidroeléctricas en el mundo. Dice plantas hidroeléctricas, ubicación y año en que se construyó. La represa de las Tres Gargantas, la más grande del mundo, situada en el curso del río Yangtze, en China, y se construyó entre 1994 y el 2012. Central hidroeléctrica Itaipú, Paraguay, Brasil, la segunda mayor del mundo, se encuentra en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Las obras se iniciaron en 1975 y fueron finalizadas en 1982. La central hidroeléctrica Siloudú en China, dice que es la segunda mayor central de energía en China, ¿verdad? Y la tercera más grande del mundo. Esto es importante por aquello que les pongan. Es que recuerden que no les van a preguntar cuál es la central hidroeléctrica más grande del mundo, eso no, es difícil. Pero sí les pueden poner un texto como este para que ustedes lo analicen, ¿verdad? Entonces ponen, es la segunda mayor central de energía de China y la tercera más grande del mundo. Y les ponen, por ejemplo, Siloudú en China, las Tres Gargantas, Tucuruí en Brasil y otra ahí. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿verdad? Entonces dice que su ubicación es situada en el río Jinsha, afluente del Yangtze. Está en el centro de la provincia de Sichuan. Año en que se construyó, empezó a construirse en el 2005, poniéndose en marcha las primeras turbinas en junio del 2003. Okay, tenemos acá la central hidroeléctrica Gurí en Venezuela, tenemos la central hidroeléctrica Tucuruí en Brasil, tenemos la central hidroeléctrica Gran Culé, que todas estas ya las vimos, ¿verdad? Y central hidroeléctrica Codo Sinclair, ¿ok? Los costarricenses somos privilegiados ya que tenemos fuentes de energía hidroeléctrica limpia, renovable y amigable con el medio ambiente. Eso es importante tenerlo muy clarito, ¿verdad? También para efectos de examen principalmente. Recuerden, chicos, o chicas más bien, recuerden que el recurso hídrico es un recurso, es un derecho humano que debe de garantizarlo las naciones, los países, el Estado debe de garantizar este derecho a su población, ¿ok? O debe garantizar este recurso a su población. Si un país, por ejemplo, no hace nada por velar por el agua potable, porque su gente tenga agüita que consumir, es un país que estaría incumpliendo con los derechos humanos de cada persona. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, lo que vemos en China, en África, los casos en África. Como yo en algún momento les mencionaba a ustedes, no es que África no tenga agua, sí tiene. Lo que pasa es que han llegado tantas transnacionales, tantas empresas gigantescas y se han establecido en África
que lo que han hecho es explotar el recurso hídrico en África, dejando prácticamente desprotegida a la gente nativa del lugar o del país. ¿Ok? Hay lugares, por ejemplo, en Kenia, en África, donde los niños ni siquiera pueden ir a la escuela. ¿Por qué razón? Porque tienen que caminar kilómetros de kilómetros para poder ir a conseguir agua. Y en muchas ocasiones ni siquiera es agua pura, ¿verdad? Es agua contaminada, agua lodosa. Imagínense nada más. Entonces, importante tener muy claro todos esos datos. Por acá tenemos algunas otras características con respecto al agua. Y dice, ¿quién me lee aquí? ¿Quién me quiere ayudar? Yo, profe. Ok, por aquí. El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra, fundamentalmente para el desarrollo de distintas formas de vida, vegetales, animales y del ser humano. Todos los seres vivos estamos compuestos de agua en una alta porción, siendo esta la que compone los músculos, órganos y los diferentes tejidos. Es por eso que sin agua no es posible la vida. Uno de los mayores problemas mundiales de la actualidad es la falta del acceso al agua dulce y potable para ese saciamiento, además del problema de la contaminación del agua. Esta se produce por residuos vertidos, los fertilizantes, pesticidas o químicos que desembocan en las aguas dulces y acaban de contaminarla también en el agua salada. El 95.5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2.5% restante está en proceso de pérdida de calidad y cantidad debido al consumo excesivo y a la contaminación. El 70% del agua dulce disponible es utilizado para el riego agrícola. El 10% sirve para la industria y los usos municipales o domésticos, y el resto para producir electricidad, navegar y el entretenimiento. ¿Continúo? Sí. En el 2025 habrá 8 millones de habitantes. 60% vivirá en ciudades. 3.000 millones tendrán menos de 1.700 metros cúbicos de agua por año, umbral de alerta por la ONU. La mitad de los ríos y lagos europeos y estadounidenses están gravemente contaminados. La situación en los países subdesarrollados es peor, ya que el 20% de las especies acuáticas se han desaparecido en los últimos años o están en peligro de extinción. En América Latina, que cuenta con la segunda mayor reserva de agua dulce en el mundo, 70 millones de personas viven sin acceso al agua potable. El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 64-292, donde reconoció que el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de los derechos humanos. Gracias, Nancy. Con gusto. Ok, entonces por acá, como lo podemos observar, ¿verdad? Nos hace una reflexión acerca de que el agua es demasiado importante para todo tipo de actividad, ¿verdad? Para la vida, no solo humana, sino que animal y también vegetal, ¿verdad? Las plantas necesitan el agua, los animales necesitan el agua, nosotros como seres humanos necesitamos el agua. Para mantener nuestro cuerpo, para realizar nuestras actividades, para entretenimiento, para todo, ¿ok? Vamos a ver, nos dice por acá que uno de los problemas más grandes, los problemas mundiales ahorita actualmente, es la falta de acceso dulce, de agua dulce al planeta, ¿ok? Perdón, a la población del planeta, ¿verdad? Entonces,
Esto en el examen en algunas ocasiones ha salido como el acceso universal al recurso hídrico. Entonces tenemos que tener claro que cuando nos hablan de acceso universal al recurso hídrico, quiere decir que todos tengamos acceso al agua, ¿verdad? Si nos preguntan cuál es un reto o cuál es un desafío con respecto a el recurso hídrico para la población, es que todos tengamos acceso universal al recurso hídrico potable, ¿verdad? Limpio, que no nos vaya a causar un daño, por ejemplo. ¿Ok? Por acá nos habla también o nos hace también una referencia a la contaminación, ¿verdad? A la forma en la que contaminamos el recurso hídrico. Por acá nos menciona solamente algunos, ¿verdad? Como es el residuo, los residuos que se vierten en los ríos, los fertilizantes, los pesticidas y los químicos que desembocan en las aguas dulces. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que si estos contaminantes se depositan en los ríos, esto va a contaminar las aguas dulces del río y por supuesto también el consumo de esta agua. Ok. Aquí nos señala que el 95% es agua salada y que solo el 2.5% del agua es dulce, ¿verdad? Y que por tanto se debe de cuidar para que no haya una pérdida de calidad, ¿ok? Tampoco un consumo excesivo, debemos de tener una regulación con respecto a este consumo y cuidar el tema de la contaminación. Este es muy importante porque nos dice claramente en qué es en lo que más se utiliza el agua dulce, ¿verdad? Que recuerden que yo se los había mencionado que era para la producción agrícola, ¿verdad? En la agricultura, en el riego es en lo que más se consume el agua dulce y vean que es un 70%, ¿ok? Dice que el otro 10% sirve para la industria y los usos municipales o domésticos, el resto para producir electricidad, navegar y entretenimiento. Pero entonces vean que lo que más gasta agua dulce es la producción agrícola, ¿verdad? Después de eso la industria, ¿ok? Ojo por ahí que nos puede salir en el examen una preguntilla y que nos enrede donde nos ponen el recurso hídrico que utilizamos en nuestras casas, ¿ok? Y nos tiran ahí alguna pregunta que nos puede tal vez enredar, ¿ok? Por acá nos decía que vean que aquí ya nos hablan de la ONU, ¿verdad? La ONU es la institución en el mundo que se dedica a garantizar el respeto a los derechos humanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como hace un rato lo mencioné, que el agua es un derecho humano, un derecho universal, ¿ok? Al que todos tenemos que tener acceso y que en buena teoría el Estado debe de garantizarnos que tengamos agua, siempre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias estas de África que no, o los lugares, los países de África que no tienen agua? Se les está incumpliendo este derecho humano, ¿ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por ahí vi también chicos que al tener tanta necesidad de recurso hídrico dulce, pues llegan al punto de tomar aguas saladas. ¿Y qué es lo que hace el agua salada? Deteriora el cuerpo, ¿verdad? Lo deteriora, el cuerpo no aguanta el agua salada, ¿ok? Se les hacen llagas en la piel, llagas en la cabeza, problemas intestinales, la piel se descascara, ¿ok? Todo ese tipo de cosas producto del consumo de agua salada. Pero como no tienen agua dulce, pues no les queda de otra. Entonces, imagínense ustedes qué delicado eso. Vimos que, la mitad de los ríos y lagos europeos estadounidenses están gravemente contaminados. Esto es muy delicado, ¿verdad? La contaminación de los ríos. Tenemos que tener en cuenta acá, dice, la situación en los países subdesarrollados es peor.
¿Cuáles son los países subdesarrollados? Y por aquí lo pueden anotar si ustedes tienen el folleto impreso, que son los países pobres. ¿Ok? Son los países pobres. Los países subdesarrollados son los países pobres. Entonces, anótenlo por ahí, por favor. Ya que el 20% de las especies acuáticas han desaparecido. Esto es otro tema que tenemos que analizar muy bien y que tener muy en cuenta, ¿verdad? Si el agua de los ríos está contaminada, ¿qué pasa con los peces de esos ríos también? ¿Son aptos para consumo humano? No creo, ¿verdad? No creo que sean aptos para consumo humano, porque muy posiblemente estén contaminados también, o estas especies van a morir producto de la contaminación. Esto es importante también tener en cuenta, y es algo de lo que mencionaba ahorita. Vean, por ejemplo, en América Latina, tenemos que tener en cuenta que América Latina es la parte del continente americano donde no se incluye Estados Unidos, ¿ok? Todo el resto corresponde a América Latina. Dice que América Latina cuenta con la segunda mayor reserva de agua dulce en el mundo, principalmente en Sudamérica, ¿verdad? 70 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Esto es increíble, ¿verdad? Y ustedes me dicen, profe, ¿pero por qué si tenemos tanto recurso hídrico? No tenemos, o hay tanta gente que no tenga agua. Muy sencillo, y es lo mismo que pasa en África, ¿verdad? Las grandes transnacionales, las empresas, las industrias, las grandes industrias absorben ese recurso hídrico para sus actividades económicas, dejando de por fuera a la población, limitando a la población del acceso a ese recurso. ¿Ok? Y vean acá donde se termina de ratificar lo que les acabo de decir con respecto a el recurso hídrico como un recurso humano. Dice, el 28 de julio del 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó en la resolución tal, esto recuerden que no se los van a preguntar, donde reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de los derechos humanos, ¿ok? Entonces eso es sumamente importante tenerlo muy claro. El recurso hídrico es un derecho humano que se nos debe de garantizar. Vean ustedes que, por ejemplo, hay un lugar, es más, se dio mucho aquí en Llanos de Santa Lucía hace poco, no sé si ya lo habrán resuelto, la verdad, que les cortaban el agua, les quitaban el agua, les quitaban el agua, todos los días pasaban sin agua, les ponían un poquitito y otra vez se las quitaban, ni siquiera les daban tiempo para lavar ropita, lavar trastes, cocinar y recolectar un poco de agua, ¿verdad? Jamás pensar en bañarnos ni nada por el estilo. Entonces se empezó a generar una serie de manifestaciones importantes en donde tuvo que involucrarse ya la municipalidad y tuvo que involucrarse las autoridades competentes, ¿verdad? A las que les compete este tema para tratar de resolver ese problema, porque no se puede estar sin agua. Eso es una violación a los derechos humanos, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver por aquí. Vean, por ejemplo, parte del Amazonas, que es parte del recurso hídrico que nosotros tenemos. Ok, este es vamos a ver. Esto es propiamente lo que es el Amazonas. Vamos a ver si nos acercamos un poco, que podemos observar. Vea río por aquí. Lagos, otros ríos. Río Madre de Dios. Okay. Vemos que es totalmente zona boscosa, ¿verdad? Vean el espesor de toda esta zona, es selvática, ¿verdad? Este es uno de los grandes pulmones del planeta,
No sé si ustedes escucharon ahora hace poco que el Amazonas se estaba quemando, ¿verdad? Que se quemaron grandes hectáreas en el Amazonas y pues todo el planeta entero se involucró y se preocupó. ¿Por qué razón? Porque es una de las grandes reservas que nos purifican el aire, que purifican al mundo. Tenemos por ahí también, vamos a ver acá que nos sale entre las imágenes. Okay, vean por ejemplo esta imagen de acá. Vean esta otra. En la vegetación, por supuesto. Vamos a buscar el río propiamente. ¿verdad? No nos llevó. Pero bueno, acá podemos observar, ¿verdad? Lo que es el río Amazonas también. Y el gran espesor de su vegetación, ¿verdad? Son kilómetros de kilómetros de kilómetros, o hectáreas de hectáreas de hectáreas de bosque de selva protegida. ¿Ok? Vamos a ver. Por acá tenemos otra zona que es protegidísima también. Bueno, por acá lo podemos observar. Todo lo que es la parte verde, ¿verdad? Este es otro de los grandes pulmones del mundo que nos van a permitir esa purificación del aire y nos van a permitir además el cuidado de este recurso hídrico, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que debe tener el agua potable como derecho humano? Dice, que haya suficiente agua, que sea saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. Eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Dice, suficiente, ya que debe haber servicios de abastecimiento continuos y suficientes para uso personal y doméstico, lo cual permite la preparación de alimentos, la limpieza del hogar e higiene personal. En el caso de saludable, dice que la cual debe estar libre de microorganismos y sustancias químicas que sean una amenaza para la salud humana. Aceptable, debe tener un color, olor y sabor aceptable para una persona, para uso personal o doméstico. Y doméstico, dice acá. Esto se llama características organolépticas, por si quieren anotarlo por acá. El color, el olor y el sabor son características organolépticas. ¿Ok? Anótenlo por ahí. ¿Son qué, profe? Características organolépticas. Gracias. Organolépticas, como de órgano, organolépticas. Ok. Físicamente accesible. Dice que todas las personas tenemos derecho a servicios de agua y saneamiento físico accesibles, ya sea dentro de su hogar o en inmediaciones de trabajo de las instituciones educativas y de los centros de salud. Y más ahora con el tema de pandemia, ¿verdad? Vimos cómo fue una prioridad el agua, definitivamente. Asequible, ¿qué es asequible? Los servicios de agua deben estar disponibles para todos. ¿Ok? Eso significa asequible, que deben de estar disponibles para todos. Ahora aquí nos hacen una reflexión también. Podemos observar la imagen. ¿Qué ven ustedes ahí en esa imagen?
Contaminación. Basura. Correcto. Es básicamente lo que se ve, ¿verdad? No se puede observar ahí nada de vida más que los arbolitos tratando de sobrevivir a ese basurero que se puede observar ahí. Y lamentablemente, esa es la realidad, ¿verdad? No es una imagen, ni es una fotito, ni es un meme, ni es nada de eso, ¿verdad? Lamentablemente es la realidad, porque así es como se ven algunos de los ríos, principalmente en nuestro país y en el mundo entero también, ¿verdad? Además de todo, recordemos que tenemos el río más contaminado de todo Centroamérica, que es el río Grande de Tacnes. Ese que lo usan con fines turísticos, ¿verdad? Porque están los cocodrilos, entonces cuando vamos para Jacó hay un gran puente y vemos a la gran cantidad de gringos ahí viendo los cocodrilos y divirtiéndose viendo los cocodrilos y todo el asunto. También están viendo el río más contaminado de todo Centroamérica. ¿Okay? Eso es importantísimo y es impresionante. Bueno, a mí por lo menos me impresiona mucho. ¿Ok? Acá tenemos que trabajar qué provoca la contaminación de las aguas. Tenemos el uso de agroquímicos, tenemos los desechos industriales, tenemos la deforestación, tenemos los derrames de petróleo, tenemos la contaminación de las aguas subterráneas, los desechos domésticos y los desechos agropecuarios, ¿ok? Y posterior a esto vamos a ver los ríos y lagos más contaminados en América Central, pero para no empezar este tema y dejarlo por ahí a medias, mejor lo dejamos hasta aquí, si les parece, y la próxima semana retomamos acá en esto, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Ok. Sí, mejor. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, no. No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Listo. Nos vemos la Profe, próxima semana. Ay, no, nosotros mentira, la tenemos- próxima semana no hay clases. ¿Qué pasó? No consultaba eso, si la próxima semana había lecciones. Sí, sí, es cierto. No, no, me acabo de acordar. No, la próxima semana no hay lecciones en ninguna materia y en ningún nivel, ¿verdad? En toda la Semana Santa. Retomamos la semana que sigue de Semana Santa, ¿ok? Uy, profe, la siguiente Semana Santa, si sabe contar, no cuente conmigo. Ah, carajo. No me diga que va a dar pinta. De ahí, profe, vea, lunes cumpleaños, entonces paso toda esa semana de fiesta y como cae lunes, no puedo celebrarlo fin de semana. Ah, ¿cómo le dicen? Sí, profe, y hay que ser inteligente. Ok, 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 me parece muy bien. Bueno, listo, Chao, chicas. profe. Nos vemos. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.